Mateo 24:8, hermanos amados. Hoy traemos algo muy especial para ustedes, no solo para la iglesia, sino para el amigo que entienda que ya está pronta la partida de la iglesia. Mateo 24:8. ¿Lo tenemos, iglesia amada? La palabra del Señor entonces se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, tal y como está escrito: y todo esto será, oiga bien, principio de dolores. Lo repetimos nuevamente. Y todo esto será principio de dolores. Oramos, Padre. Gracias, Señor amado. La iglesia ora por las almas también de esta mañana. Señor, aquí estamos como una iglesia, Señor, que va a la vanguardia de las noticias que están pasando en el mundo. Señor, estas nos ayudan a reflexionar, a pensar, Señor, a darnos cuenta que muy pronto la iglesia tiene que volar, desaparecer de esta vida, de esta tierra, de la existencia, de este mundo, Señor amado. Señor, ayúdanos a entender y a comprender, Señor, que sin tu gracia, sin el perdón, sin el sacrificio, no se puede obtener la vida eterna. Señor, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, Señor amado. Ayúdanos a comprender, Señor, que los tiempos son difíciles, están cerca ya para nosotros, Señor amado. Padre, ayuda a las almas que necesitan esa gracia, ayuda a esas almas, Señor, que piden a grito por dentro esta salvación, Señor, y vida eterna. Señor, está claro, no somos nosotros los que salvamos las almas, no somos nosotros los que podemos perdonar, pero sí es el mover del fuego del Espíritu Santo el que atrae el arrepentimiento, Señor, porque fue a través del sacrificio de Cristo que recibimos el perdón, Señor. Y aquí hay una iglesia renovada, una iglesia, Señor, perdonada, una iglesia que quiere mostrar, Señor, la gracia y el perdón que hemos recibido, porque así como recibimos de gracia, así también queremos dar, Señor. Queremos enseñar el perdón, el arrepentimiento, el reconcilio, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, que esas almas que todavía no logran entender, Señor, sácalas de ese razonamiento, Señor, limpia ese razonamiento, esos pensamientos que impiden aceptar a Cristo, Señor. Declaramos una mañana de salvación y de vida eterna. Todo lazo, todo nudo, todo pecado, Señor, es deshecho hoy, Señor. El Cordero apareció para quitar el pecado del mundo, Señor. El Cordero apareció para darnos libertad, aleluya. Donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias a corazón en esta mañana, Señor. Almas que están sin Cristo en este lugar, no las dejes salir, Señor, sin la gracia. Que puedan proceder al arrepentimiento inmediatamente, Señor. Que puedan entender, pensar y reflexionar que queda poco, Señor, para la iglesia en la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Qué lindo. Podemos tomar asiento. Qué bueno es el Señor. Bien, hermanos, esta mañana, miren qué rapidito se nos fue el año. ¿A qué fecha estamos ya? A 14 del mes de noviembre. Y acabamos de empezar noviembre. Si yo recuerdo como que se fue ayer que dejamos el mes de octubre en la oración. Y como estábamos en oración, ni se sintió ese mes, hermano. Porque cuando la vida de un cristiano está en presencia del Señor, es que ahí no hay tales que uno va a andar pensando en las cosas de la vida. No hay tiempo, no hay problema, no hay dificultad, no hay circunstancia que nos pueda impedir estar en Él. Por eso es que la vida del cristiano en las manos del Señor es muy diferente, hermanos. Por eso es que a mí me sorprende tanto cómo es que estamos hasta aquí, cómo hemos avanzado hasta aquí. Pero Dios sabe lo que está haciendo con su iglesia y con nosotros, su pueblo. Bien, esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre el tema. Ponga mucha atención, porque no solamente quiero que venga a oír como un oidor olvidadizo. Quiero que aprenda, porque el día que le toque a usted presentarse delante de Dios, usted no va a poder decir: Señor, pero tú no me lo dijiste de esta forma. Se lo digo de mil maneras, hermano. Es que Dios no solo tiene una forma para hablarnos. ¿Sabía usted eso? Él tiene multiformes situaciones de hablarnos a nosotros. Hay una multiforme gracia de oportunidades para nosotros. Nos llama a través de las enfermedades, hermano, de los accidentes, de los problemas, de las dificultades, de las persecuciones, de las angustias, de la misma deuda nos llama, hermano.
Cuando ya vemos que ya topamos y no hayamos qué hacer, el Señor está con un constante llamado. Constante llamado. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Por eso es importante que esta mañana aprendamos acerca del tema principio. Ay, si es que usted ya lo sabe, si es que este sermón es más que usted lo va a predicar. Ya va a ver que sí. Principio de dolores. Hermanos, hablar de principio de dolores es no ignorar, no es hacer caso omiso, sino estar alerta y atento por lo que está pasando. Principio de dolores para la iglesia es una señal de alerta, que ya el arrebatamiento está por suceder. Porque antes que venga Jesús en su segunda venida, el arrebatamiento tiene que ser primero. Es importante entonces, al hablar del tema principio de dolores, es presentarles a ustedes un tema futuro, no un futuro lejano, es un futuro cercano. Es un tema escatológico, se podría llamar también temas escatológicos futuros que están allá a la puerta, a merced de que suceda esta bendición. Entonces, al hablar de este tema principio de dolores, hermanos, es hablar de estos temas futuros, escatológicos, reveladores que están para nosotros, que nos ayudarán, hermanos, a entender un poquito acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, de nuestro Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez. Pero aquí tengo que aclarar que la segunda venida de Cristo corporalmente será después de la gran. Antes de llegar a esos periodos, o antes de llegar a la segunda venida de Cristo, está el periodo de principio de dolores. Principio de dolores, o periodo llamado así, principio de dolores, porque este periodo de principio de dolores tiene que suceder antes que la iglesia sea arrebatada. Este periodo sucede antes del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia lo describe como una mujer que está por dar a luz a un niño. ¿Cuántas son madres aquí? Ustedes saben qué es lo que significa tener un cipote. Miren todos los que ha tenido. ¿Cuántos usted ha tenido? 8. Uno 5. Si con uno ya no aguantan. Solo un cipote causa tanto dolor en el vientre. Ese proceso, porque este es un proceso, igual que el tema del principio de dolores. La tierra tiene que adolecerse, sufrir todo esto que está pasando. Ya vamos a llegar a ese puntito, pero quiero hacerle ver que la Biblia le llama principio de dolores como aquel parto, no el parto, sino el proceso. Porque cuando está pariendo la mujer, con su dolor está, empújele, dice. Y ahí está, en el momento de que el niño salga, pero el proceso ha sido doloroso. Cargar ese niño, soportar esa criatura, aguantar ese estómago. ¿Por cuánto más o menos? ¿Cuánto es el periodo de proceso de embarazo? 9 meses, ¿verdad? Según se entiende lo normal, hermanos. Y cuando viene ya el punto del dolor, ¿qué quiere decir? Que cuando el arrebatamiento sucede, hermanos, esto tiene que estar tremendo en esta tierra, hermano, el dolor. Pero ya vamos a ir viendo que nos vamos a dar cuenta que si estamos en este periodo, es de ponerse alerta, porque la trompeta está a punto de sonar, iglesia amada, y solo los que estén con el oído atento, ellos van a escuchar la voz que dice subir acá. La iglesia tiene que estar atenta, porque muy pronto la iglesia tiene que desaparecer de esta tierra. Ya no podemos estar jugando a ser o no ser cristianos. Por eso el amigo tiene que entender que los que estamos aquí somos cristianos. Hemos entendido que el perdón de Cristo es real y verdadero en nuestra vida, iglesia. Nosotros no hemos sido perdonados para ser amigos del mundo, no, señores. Es que cuando más somos cristianos, más nos tiene que odiar el mundo, porque no agradamos al mundo, sino que en esta mañana estamos aquí para agradar al Cordero, para agradar a Cristo, el que perdonó nuestros pecados, el que salvó nuestra vida, el que rescató nuestra vida del hoyo, el que nos colmó de favores en esta cruz del Calvario. Este periodo es como cuando la mujer está en el proceso de dar a luz un niño. Este dolor que asimila la Biblia, periodo de principio de dolores, como esta mujer en el proceso de parto,
así también la tierra tiene que sufrir. Y aquí es donde vamos a ir entrando. ¿Cuáles son las señales que según los discípulos preguntaban al maestro? El Señor estaba dando una luz, estaba diciendo lo que sucedería, qué señales habría, para que nosotros estuviéramos atentos y decir, es cierto, y poner más atención a lo que está pasando. Pero oiga usted, entonces, ¿cuáles son o deberían ser las señales que nos alertan que Jesús está cerca de venir por segunda vez a la tierra? ¿Y qué significa este tiempo en el que nosotros estamos viviendo? Si usted se nota, leamos desde el versículo número 3. Mire lo que dice, versículo 3, capítulo 24 dice, y estando señales antes del fin. Oiga bien, señales antes del fin nos está hablando del periodo de principio de dolores. Pero mire lo que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin de qué? ¿Y del fin de qué? Del siglo. Pregunto, ¿en qué siglo estamos? ¿Siglo? ¿Siglo? 21. Ya estamos en el siglo 21. La pregunta aquí es, ¿será que en este siglo 21 sucederá el arrebatamiento? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice el tiempo actual? ¿Qué nos dice las noticias? ¿Qué dice lo que está sucediendo en el mundo? Usted debe de estar alerta. Esto, hermanos, no hay necesidad, hermanos, de tratarlo de entender escatológicamente hablando o teológicamente hablando. Esto basta con saber lo que está pasando alrededor del mundo, de cómo está el mundo, de cómo está la tierra, de cómo está la gente hoy en día, hermanos amados, frustrados, cansados de la vida, ya amargados algunos, hermanos, ya no le hayan sentido a las cosas del evangelio. Pero está escrito que en los últimos tiempos el amor de muchos se tiene que apagar. Se entregarán hermanos con hermanos, se odiarán unos con los otros. Y así estará la tierra. El pecado aumentará, la homosexualidad aumentará, el libertinaje aumentará, y todo lo que está en la tierra, esto se considerará como principio de dolores. Qué tremendo, iglesia amada. Esto no tiene que estar pasando para nosotros la iglesia estar simplemente con los brazos cruzados o la iglesia dormida. No, hay que decir en esta mañana, iglesia, despiértate, que el Señor te está hablando y que el Señor te está llamando. La iglesia debe de estar preparada, porque cuando la trompeta suene ya no se responde por nada. El que se fue, y el que se quedó, ya no hay más nada que hacer. Vendrá el lloro y el crujir de dientes que tanto hemos predicado. Vendrá ese momento en el que tienen que sufrir por no hacer caso a la verdad, por no atender al llamado que el Señor les hacía. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor nos dejó algunas señales. Lo que pasa es que no queremos entenderlas, no queremos verlas. Creemos que las cosas van para bien y van a mejorar en esta vida. Mentiras. El mundo no va a mejorar. Mentiroso. El mundo es el más engañoso. El mundo es el más traicionero. El mundo es el que te dice, papito, de repente, ¡pah!, la gran pescosada. ¿Ah? Así es el mundo, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos experimentado en esa vida sin Cristo, y ahora con Cristo vemos la diferencia? Antes éramos ignorantes, ahora somos inteligentes y sabios. Antes pensábamos por nuestra propia cuenta, hoy pensamos con la mente de Cristo. Hoy hacemos lo que a Dios le agrada, no lo que al mundo le agrada. Pero vea usted, y dice el versículo 4, respondió Jesús, diciéndoles así, les dijo, mirad, mirad que nadie os engañe. Entonces, retomo la pregunta, ¿cuáles son o deberían ser las señales por las cuales deberíamos de estar alerta en que Jesús está cerca de venir por segunda vez a la tierra? Primero, ¿de qué habló Jesús? ¿Cuál es una de las primeras señales? Quiero hablar de tres señales importantes que usted debe de saber, que si estamos al final ya de principio de dolores, estas señales no tienen que aclarar las cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si estamos cerca, que esté esperando para entregar su vida a Cristo. Que si estamos cerca, que esté esperando para decirle al Señor, perdona mis pecados.
Porque ese pecado que a veces está en nosotros, allí va, escondidito, ahí está, oculto en una parte del alma que usted no quiere entregar. Pero es que es razonable, usted no lo quiere entregar, pero el Señor se lo quiere perdonar, iglesia. El Señor lo quiere perdonar, lo que pasa es que usted no lo quiere entregar. ¿Cómo es que se entrega, hermano Gerardo, el pecado? Venga a los pies de Cristo y la sangre del Cordero le limpiará. No solo limpiará el cuerpo, la gente cree que el Señor perdona el cuerpo. No, están equivocados. El Señor lo primero que perdona se llama alma. La gente cree que es la carne la que perdona, no, si esa queda luchando todavía. El alma es el que Dios perdona. Porque pregunto, ¿y de qué va a pedir cuenta el Señor? ¿Del cuerpo o del alma? Del alma. Hasta el día que dejemos de pensar cuando usted va al espejo, usted se mira y ahí está. Pero usted solo se mira a usted, pero no mira lo que está dentro de usted. Y creemos que no nos importa. Lo que queremos es vernos bonitos, ser cool, vernos bien, ser alguien. Aquí, ahí va la vida, ay, aquí, para allá, y bueno, y así estamos, hermano. Tanta vanidad y vanagloria que hay en nosotros los seres humanos, que dejamos de ver la gloria de Dios por ver las cosas de la vanidad de este mundo. Perdemos tanto por amar al mundo, dejamos de amar a Dios. Y nadie puede servir a dos señores, iglesia. O servimos a uno o servimos al otro, pero no podemos estar contentos con uno y contentos con otro. Lamentablemente así está ahora el tiempo, hermanos amados. Muchos que dicen ser cristianos se están agarrando la mano de uno y agarrando la mano de otro, y no se definen, y no saben ni lo que son, ni lo que quieren, ni cómo se llaman, ni para dónde van, iglesia. Usted le pregunta, ¿cuándo vamos para el cielo? Es bien raro oír que amén, hermano, porque no están seguros todavía de la vida eterna, porque no se sienten perdonados todavía. Iglesia, ¿cuánto nos sentimos ya perdonados en la mano del Señor? Aleluya, dar esas palmas a Cristo, porque Él nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Por Él es que estamos aquí reunidos hoy predicando su palabra. A Él es que lo honramos en esta mañana. Aleluya. ¿De qué nos habló primero el Señor? Primer punto importante, señal primera: falsos. Falsos. ¿Qué? ¿Falsos qué? ¿Ah? ¿Pero falsos qué? Cristos. Falsos Cristos. Versículo 24:5, mira lo que dice. Pero el 4 dice, respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie. ¿Por qué? Porque el mundo es engañoso. Las personas del mundo son engañosas, mentirosas. El diablo vino para matar, robar, destruir. ¿A través de qué? De la mentira. Aquello que te hace parecer que está bueno, eso no está bueno. Analízalo. Piénsalo antes de hacerlo. Pero no, la costumbre de nosotros es démosle. Después vienen las consecuencias de lo que se hace, de las acciones, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. ¿Cuánta gente que por hablar cosas que no debería de hablar ya están muertas? ¿Cuántas personas que han hecho tantas cosas en la vida ya están muertas, ya no están vivas más? ¿Cuántas de las personas, hermanos, que han pensado mal y hacer mal ya no están vivas, pues ya están muertas? Así es el mundo. Así nos quiere tener el mundo, atrapados, esclavizados, sujetos a esta vida. No, hermano, usted no nació nada más solo para estar en esta tierra, trabajar. Está bien, trabaje, haga, cumpla sus deseos, sus sueños de ser alguien en la vida. Sí, pero tiene que entender, yo no estoy en contra de que usted trabaje, que usted haga, que usted tenga. No, yo no estoy en contra, mejor, porque seremos más bendecidos. Pero de lo que sí estoy en contra es que usted se olvide que un día eso se tiene que terminar. Y lo que ha valido la pena en el final de la vida es tener a Cristo por sobre todas las cosas. La familia se termina, el trabajo se termina, los bienes se terminan, todo se termina en esta vida. Su palabra no se terminará, permanecerá para siempre, iglesia. Por eso es que tenemos vida en abundancia, por eso es que tenemos vida eterna, porque hemos creído una palabra viva. Porque hemos creído una palabra viva. Una palabra que no está muerta, sino que cuando se predica se siente el avivamiento en uno. Falsos cristos. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos. Primera señal, falsos cristos. Vendrán muchos, diciendo ¿qué? Ay, pues sí, hay muchos que se han declarado que son los iluminados,
Hay uno que no sé, no recuerdo el nombre, estuve investigando un poquito, pero yo no quise traer tanto nombre para no hacer muy tedioso el mensaje y alargarlo mucho. Pero encontré a uno que venía a terminar, dice él, Jesús, él se autodenominó Cristo, pero este venía a terminar lo que Cristo dejó inconcluso. ¿Cómo? Cristo dejó inconcluso. Entonces, ¿dónde quedan las palabras de Cristo que dice? ¿Cómo? ¿Dónde quedan las palabras de Cristo que dice? Con su mano. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Cristo o el falso Cristo? Y así lo vamos a ver, y lo vamos hasta a enlistar en carroza, y salen. Por eso la advertencia, la primera señal. Pregunto, ¿nos hemos dado cuenta que hay falsos cristos hoy en la actualidad? Si desde ya hace rato viene un montón de gente creyendo que son el Cristo en la tierra, que dicen que ellos han descendido de Dios, y que dicen que ellos son los iluminados y que no hay otro, y que ahí se termina todo. Terminan matando un montón de gente que les creyó. Hombres que dijeron que eran el Cristo en la tierra terminaron llevando a mucha gente por la muerte. Tremendo. Pero ¿cuál es la advertencia? Antes de que el arrebatamiento suceda, periodo de principio de dolores, señal primera: falsos cristos. Si usted ya se dio cuenta en esta actualidad que tenemos muchos falsos cristos, si es que la historia, basta con que usted vaya a internet y solo ponga la frase falsos cristos en la historia, ahí le va a tirar un sinfín de nombres de gente que ha aparecido loca en esta tierra diciendo que son el Cristo. Hermanos amados, discúlpenme, pero el Cristo a quien nosotros adoramos solo es uno, solo aquel que vive